Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre las operaciones con conjuntos. Ese es nuestro título del día de hoy. Incluso, pues sí, pueden colocar el título, ¿verdad? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Entonces, vean. Aquí tenemos esto recordando lo que trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, dice, representa los siguientes conjuntos utilizando diagramas de Venn y las llaves. Si se dan cuenta de la forma en que vimos la semana pasada, que hacíamos un rectángulo para el conjunto universal y dentro del rectángulo el círculo para el conjunto, aquí solamente está el círculo. Esto es porque aquí no nos están diciendo cuál es el conjunto universal, únicamente nos dicen el conjunto. Entonces, en este caso, pues solamente el círculo, con eso basta. Entonces, el primero, pues dice que F son los números positivos, por eso está aquí ese número más, positivos menores que 6. Entonces, ¿cuáles son los números menores que 6? Y son positivos, entonces son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces, una vez que ya determinamos qué elementos son, entonces los escribimos. Hacemos nuestro círculo, le colocamos cómo se llama el conjunto y entonces le escribimos, ¿verdad? Los elementos dentro de ese círculo. Entonces ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. También tenemos el conjunto P, que dice vocales. Y las vocales, pues, son A, E, I, O, U. Se traza el círculo, nombramos cómo se llama el conjunto y colocamos a sus elementos dentro del círculo. A, E, I, O, U. Esa es la manera que trabajamos para poder representar. Ahora, nosotros la semana pasada hablamos de que habían 3 tipos de representaciones. Aquí están esas 3. Entonces pregunto, la primera que aquí dice F igual números positivos menores que 6, ¿qué tipo de representación es? ¿Qué tipo de representación es la primera? Números menores que 6. No. Recuerden que los tipos de representación son la forma gráfica, por comprensión, por extensión. ¿Cuál de esas 3 es la primera que tenemos aquí, en donde dice F igual números positivos menores que 6? Gráfica. Forma gráfica. Forma gráfica. ¿Están seguros? La primera. Sí. Bueno, tal vez no me doy a entender, pues. Me estoy refiriendo únicamente y exclusivamente a esto. F igual números positivos menores que 6. Si yo solo estoy viendo este texto, esa es la forma por comprensión. ¿Sí? Por comprensión. Ya puedes, después en este símbolo, pues sí tenemos la forma gráfica, ¿verdad? Y la que está de último, ¿cuál es? Es por extensión, ¿sí? Tal vez ahí pues no me di a entender con lo que les estaba preguntando, pero a eso me refería. Tengo las 3 formas de representación acá. La primera es la de por comprensión porque se está describiendo cuál es el conjunto. Esta es por extensión porque estoy escribiendo
a los elementos del conjunto. Y esta pues evidentemente es la forma gráfica porque estoy utilizando un diagrama de Venn para poderlo representar. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con las operaciones con conjuntos. Y entonces vamos a ver aquí la intersección de conjuntos. El símbolo que nosotros utilizamos para la intersección es una letra U invertida, ¿sí? Se observa ahí, una letra U invertida. Y dice que la intersección de dos conjuntos es otro conjunto formado solamente por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Los elementos que se repiten. ¿Sí? La intersección de conjuntos es un conjunto formado solamente por los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Entonces, escrito por comprensión, nosotros tenemos que A intersección B es igual a X tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Luego tenemos entonces acá la forma gráfica, ¿verdad? Hacemos los dos círculos, los dos diagramas de Venn. Si ven, van sobrepuestos, uno sobre el otro, ¿verdad? Para que quede entonces una intersección, una unión entre ellos dos, entre los dos círculos. Luego lo que nosotros vamos a hacer es nombrar cada uno de los conjuntos. En este caso, pues, A y B. ¿Quién es el conjunto B? Entonces, este círculo es el conjunto A y este es el conjunto B. Y también se escribe la operación que nosotros estamos haciendo. A intersección B. Ok. Y si se dan cuenta, en estas operaciones es necesario pintar. No es pintar para que se mire bonito, no. Pintar es para terminar la representación gráfica del conjunto, ¿sí? Se pinta para dar evidencia de cuáles son los elementos que forman el resultado de la operación. Si yo no pinto, solamente es una gráfica, ¿sí? Pero no representa a la operación que yo esté haciendo. Entonces recuerden que si en su hoja de trabajo evidentemente pues vienen operaciones y ustedes no pintan, ¿sí? No pintan el conjunto, van a tener una disminución de punteo porque entonces no se está representando la operación. Entonces por eso hago esta aclaración. ¿Qué es lo que se va a pintar en la intersección? Se va a pintar el centro, ¿sí? El centro. La parte en donde se unen los dos círculos. Muy bien. Entonces, continuando, ahora pues vamos a hacer, voy a borrar acá y lo hacemos de nuevo. Entonces, dice, dados los siguientes conjuntos, hallar M intersección N. Es muy importante que reconozcamos el símbolo de la intersección. M intersección N. Ok. Entonces, miren, dice que M es igual a M, U, R, C, I, E, L, A, G, O. Eso por extensión. Por comprensión, pues serían las letras de la palabra murciélago. Y el conjunto N son las letras de la palabra música. Entonces ahí vemos que están las letras M, U, S, I, C, A. Muy bien. Entonces, primero lo hacemos por extensión. Entonces escribo M intersección N. Igual, se abre la llave y vamos a marcar. Nos vamos a ayudar marcando los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten acá? La M. La M, la U, la I y la C. M, U, la A, la I y la C. Dijeron.
Muy bien. Entonces, independientemente de qué operación esté haciendo, si voy a hacer una intersección, una unión, la diferencia, una diferencia simétrica, lo primero que nosotros vamos a hacer, chicos, es marcar en nuestros dos conjuntos cuáles son los que se repiten. Eso nos va a ayudar tanto para resolver la operación como para representar también en la forma gráfica. Entonces, sí es importante. Muy bien. Entonces, aquí la definición dice que son los elementos que se repiten. Ya los escribimos, entonces ahora aquí colocamos. Es la M, la U, la C, la I y la letra A. Ojo que, aunque se repiten en los dos conjuntos, aquí solamente lo vamos a escribir una vez. ¿Verdad? Solo una vez. Entonces, ¿cómo represento? Gráficamente, primero, trazo mis círculos, evidentemente, ¿verdad? Ahí están los dos círculos. Profe, música no va con ese. ¿En dónde dice música? Aquí en M intersección N no dice música. Aquí están los elementos que se repitieron. M, U, C y A. El conjunto N sí tiene las letras de música, pero M intersección N ya no es la palabra música. Ojo con eso. Entonces decía, el primer círculo es la letra M y el segundo conjunto es la letra N. Y coloco qué operación en la que voy a graficar es M intersección N. Muy bien. Entonces, en el centro, que es en donde se unen estos dos círculos, vamos a escribir los elementos que se repitieron. Es decir, que son la M, la U, la C, la I y la A. Esos son los elementos que se repitieron. A los extremos de cada círculo vamos a escribir los elementos que no se repitieron de ese conjunto. Entonces, miren, en este lado, ¿quién es el conjunto? Es M. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no se repitieron en M? La R, la L, La E, O y la E. Bien, la G y la O. Entonces, eso es lo que hago. Los que no se repitieron los escribo en este lado. Miren, R, E, L, G, O. Y en el otro lado, que tenemos el conjunto N, ¿qué letra no se repitió? la S, Muy bien. Entonces, allí ya terminé con la parte de escribir los elementos. Ahora vamos a pintar, ¿sí? Para terminar esta representación. Entonces, ¿qué es lo que debo de pintar? El símbolo en medio. El Centro. centro. Entonces pinto el centro. Una vez pintado, allí está ya graficada la intersección de esos dos conjuntos. M intersección N. ¿Será que estamos claros aquí con esta operación o tenemos alguna duda? Sí, profe, está Ya claro. lo hice en la hoja de trabajo. Sí, profe. Muy bien, ahí creo que hablaron varios al mismo tiempo. Algunos los escuché, a otros no los logré escuchar. Por ahí escuché que mencionaron hoja de trabajo. La hoja de trabajo vamos a estar resolviendo dudas el día de mañana. Profe, eso lo de la hoja de trabajo ya lo hice y eso lo que usted hizo ahorita también lo venía en la hoja de trabajo y también ya lo hice. Muy bien, entonces mañana que resolvamos dudas, te vas a dar cuenta si todo está bien, ¿verdad? Para confirmar que lo hayas hecho correcto. Sí, profe. Entonces vamos a pasar a la siguiente operación, que es la unión. Entonces, la unión
se representa con la letra U mayúscula. ¿Sí? U mayúscula. Y dice que la unión de dos conjuntos es otro conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Es decir, es la reunión de los elementos de los dos conjuntos en uno solo, llamado unión. Entonces, por comprensión, se dice que A unión B es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Pues ya vimos cómo es la forma, ¿verdad? Escribir el nombre de cada conjunto, escribir la operación que estamos haciendo y pintar. Ahora miren, ¿qué es lo que se pinta en la unión? Se pinta todo, ¿verdad? Miren, se pinta todo. Entonces, importante, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Se pinta todo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la unión. Entonces, tenemos los elementos. Dice, dado los siguientes conjuntos, hallar K unión L. Bueno, recuerden, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es marcar los que se repiten. Entonces, ¿será que hay números que se repitan acá? No hay números que se repiten. No hay, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de que nos puede suceder de que no hayan números o elementos que se repitan? En este caso, pues vamos a hacer únicamente lo que nos dice. Escribimos K unión L igual, abrimos la llave y colocamos los elementos en la unión, todos los elementos, sin repetir. Entonces, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Ahora para la forma gráfica coloco que la primera va a ser el conjunto K, el siguiente va a ser el conjunto L, la operación que voy a graficar es K unión L. Entonces, en este caso no va a ir nada en el centro. ¿Por qué no va a ir nada en el centro? Porque no se repiten. Porque no se repiten, correcto. Entonces, solamente en cada uno de los extremos escribo sus elementos. De K son el 15, el 16, el 17 y el 18. Y de L es el 19, el 20, el 21 y el 22. Y por último, pinto. Entonces, en la unión pintamos todo, ¿sí? En la unión pintamos todo. Y una vez pues terminamos de pintar, ya termina la gráfica. Ahí es. Entonces, esta es la gráfica de esta operación. K unión L. Muy bien. No sé si hay alguna duda, chicos. No. No, profe. Profe, los que se repiten hay que ponerlo el de en medio y los que no se repiten ponerlo en los dos círculos. Exacto. Lo que no se repite va en los dos círculos. Ya, profe, ya entendí. Gracias. Muy bien.